Les invito a que volvamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 103. Vamos a leer el primer y segundo versículo. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando al pasar leí este versículo, este pasaje en la Biblia, la semana pasada, vino a mi mente en ese momento, muchas veces en mi vida, cuando era pequeño, o aún ahora de joven me pasa mucho, que cuando visitaba alguna iglesia allá en Lima, en Perú, o en algún otro país también, a veces, o ciudad de Perú, iba a algún campamento de niños o algún campamento de jóvenes de la iglesia, etc. Y conocía a nuevas personas, ¿no? Personas que nunca había visto en mi vida. Y al presentarnos, les decía, bueno, me llamo Daniel, ¿no? Pero personas mayores, adultos, líderes de los campamentos, líderes de la alabanza. Decía, soy Daniel Wong. Automáticamente cuando decía Daniel Wong, veía cómo su rostro cambiaba. Veía que sí, se acercaba una pregunta, ya era la típica, y me decían, Daniel Wong, ¿tu papá por casualidad no es Lucho Wong? Y yo, ¿y tu mamá no es Reina, que toca el piano en la iglesia? Y ahí nada más venía un sonidito que era, uy, que yo conozco a tus papás desde antes de que tú estuvieras en la barriga de tu mamá. Ya hasta te cambiaban los pañales, muchos me decían. Era muy común eso. Era un completo desconocido, alguien que yo nunca había visto en mi vida, y de repente se convertía en un tío, ¿no? Conversábamos ayer con Emiliano, con Bean, con Luis Carlos, como que en Sudamérica los buenos amigos de la familia son los tíos, ¿no? Son los tíos. De repente tenía nuevos tíos, de repente tenía nuevos primos, porque sus hijos se convertían en mis primos, y ya ni siquiera nunca sabía su nombre, solamente eran mis tíos y mis primos. En un día había ganado tíos y primos. Recibía de parte de estas personas tanto amor, tanto aprecio, tanto cariño, que yo ni siquiera recordaba conocerlos. Es más, seguro que ni los conocí, porque me conocían desde antes de haber nacido. Yo no había hecho nada en lo absoluto para recibir tal aprecio. Yo no trabajé en eso. Ahora, quizá, claro, si me vieran de bebito, ya había hecho un mérito, ¿no? Porque de bebito todavía era bonito. Pero realmente no había hecho ningún mérito para recibir ese afecto. También, cuando era niño, y estaba también en alguna iglesia de visita, sobre todo en las iglesias, cuando se enteraban de que mi padre era el pastor de la iglesia, ya tenía la carta VIP, tenía acceso a cualquier parte de la iglesia, tenía acceso a la cafetería de la iglesia, que era lo más importante, y las hermanas y los hermanos siempre, ¡ay, Danielito, ven, come un sanduchito, una gaseosa! Y me invitaban y me daban cosas. Y yo no había hecho nada. Cuando creas vínculos cercanos con las personas, vínculos muy cercanos, desarrollas una relación muy fuerte de amistad, ¿no? Eso es importante porque trasciende las generaciones. La amistad que tenemos hoy en día nosotros, más adelante se va a mantener en nuestros hijos. Y eso es algo muy lindo. Ahora, podemos imaginarnos contar con una bendición especial de parte de Dios, gracias a una relación que Dios tuvo con nuestros padres o con nuestros abuelos, contar con esos beneficios que habla el versículo 103 y no olvidarnos de ninguno de sus beneficios, ¿no? Una de las influencias más grandes que yo he podido encontrar en la Biblia sobre este tema es la influencia que tuvo David con su descendencia y aún con la gente que les rodea. La influencia que tuvo David, la bendición que tuvo David de parte de Dios para su familia fue tremenda. Entonces vamos a empezar con el punto número 1, que dice quién fue y qué hizo David. No voy a entrar en detalles porque si no la prédica va a ser de 3 días. Pero creo que muchos conocemos la historia de David, y si no les animo a leer la historia de David. Cuando estudiaba este tema,
sobre los reyes, sobre las crónicas, realmente le gana a cualquier libro de reyes o de Game of Thrones o todos esos libros. Las historias que están en la Biblia le gana por completo. Pero para hacer un breve resumen sobre David, él fue un pastor de ovejas, un simple pastor de ovejas, era el menor de sus hermanos y aparentemente era alguien que en nuestra vida diaria puede pasar completamente desapercibido, pero que luego se convirtió en un rey justo, temeroso de Dios y, como la palabra lo menciona, con un corazón conforme a la palabra de Dios. Tremendo, un pastor de ovejas que llegó a tener un corazón conforme a la palabra de Dios. Entonces yo me preguntaba, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David para merecer tal favor de Dios? ¿No? Porque yo también quisiera contar con ese favor. Entonces me pregunté, ¿qué hizo? Nosotros hoy en día podemos conocer la historia completa de David en unas cuantas horas, ¿no? Leemos la Biblia, dependiendo de cuánta costumbre de leer tenga uno, puede leer la historia de David en unas horas, en muy poco tiempo. Y conocemos grandes frases de David que las repetimos y las hemos aprendido. Y eso es en 2 hojas. Pero para David fueron años y cada día los vivió dependiendo del Señor. Eso es algo que siempre me impacta de la Biblia. Nosotros podemos ver tantas enseñanzas de la vida de una persona en una hoja, pero a ellos les costó día a día aprender sobre eso. Son experiencias de vida tan valiosas para nosotros. David, desde muy joven, tenía mucha fe y dependencia del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Para hacerlo más rápido, igual yo también lo puse ahí porque vamos a leer muchos textos de la Biblia rápido. Y si gustan, ahí lo pueden entender, pero también si quieren ir a la Biblia, pueden ir. Vamos a ver un poco sobre David, cómo era, ¿no? Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Se imagina un simple pastor de ovejas que tenía estas palabras? ¿Quién se las enseñó? Nosotros ya las sabemos porque lo leemos de David, pero ¿quién se las enseñó a él? ¿De dónde lo sacó? Directamente de Dios, está claro. En el versículo 37 del mismo capítulo, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Se imaginan? Este pastor ya había vivido tales experiencias de haber sido librado de las garras de un león. Yo no puedo ni imaginarme estar frente de un león, qué pánico sentiría, y ser librado del león. Y encima después me viene el oso. Es terrible. Y él ya lo había experimentado en su vida, y él le da la gloria a Dios, y él ya reconoce a Dios, porque él sabía que Dios estaba con él, ese andar diario. También en 1 Samuel, capítulo 24, versículo 26, este es cuando ya David está siendo perseguido por Saúl, y está en una cueva, y se entera que Saúl está durmiendo y está descansando, y le dicen, ya, este es el momento de matar a Saúl, ¿no? Y David dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Quién enseñó estas cosas a David? ¿Cómo David tenía tan presente y ese temor a Dios? De decir, no, Dios lo ha escogido, Dios lo ha ungido, ¿yo cómo lo voy a tocar? Yo lo aprendo porque lo leo de David, pero él lo aprendió directamente de Dios, de ese temor a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por el precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada.
Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Nuevamente, lo que quiero tratar de mostrar aquí, lo que nos muestra aquí la Biblia, es que David no se ve que tenía alguien que todo el tiempo le estuviera enseñando la palabra. Está claro que estaban los profetas, pero él es el primero en decir estas frases en la Biblia. No ofreceré holocaustos a mi Dios que no me cuesten nada. ¿Cómo es que podía tener este corazón? ¿Cómo es que podía tener estas palabras? Por Dios mismo. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 21 al 22. Para entrar en contexto, David estaba trayendo el arca del pacto, la estaba trayendo, y David estaba lleno de gozo y de alegría, y venía danzando y cantando. Entonces la hija de Saúl lo vio por la ventana y lo menospreció, ¿no? Dijo, este está loco, ¿no? Entonces David le respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Increíble. A mí me impresiona esa convicción que tenía David de saber quién es Dios. Tan claro tenía quién es Dios. Yo voy a danzar delante de Jehová, no me importa lo que la gente piense, porque es Jehová, es Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, 28 al 22. Y entró el rey David. ¿Les doy más tiempo o lo está leyendo de aquí, verdad? Sí. O sea, solo para ver si Luis Carlos está atento. Estamos bien, ¿no? Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¡Qué increíble! ¿Qué tal relación con Dios tenía David? Todos estos versículos, si los han podido entender bien, nos muestran el temor de David hacia Jehová. Me impresiona porque él siempre mantiene una posición de respeto a Dios. Siempre dice: Señor Jehová, mi Señor, mi Dios. Tiene ese respeto, tiene esa convicción de que Él le ha dado las victorias, tiene esa convicción de que Él es el único Dios. Vive cada momento de su vida con la presencia de Dios a su lado. Se puede ver, ¿verdad? Se puede ver que él cada momento vivió con la presencia de Dios a su lado, aún cuando era pastor. La gente puede decir: no, recién cuando fue rey. No, cuando era pastor, ya Dios estaba con él. ¿Saben? Cuando uno pasa mucho tiempo al lado de una persona, se te empiezan a pegar sus cosas, ¿no? Sobre todo cuando uno es adolescente, cuando uno es jovencito. Cuando uno ya es mayor y ya está curtido, ya muy difícil, ¿no? Pero su forma de hablar. Hablaba con Emiliano camino aquí y me decía que ya se olvida muchas veces cómo es hablar como argentino, ¿no? Porque vivió muchos años en España. A mí ya me olvidé del español, solo hablo suizo yo, casi, ¿no? Ya quisiera. Se está agrandando el pastorcito. No es verdad. Pero a veces, cuando estaba yo en Perú y venía gente que había vivido en España algunos años, venían hablando como españoles. Y yo decía: ¿qué le pasó a este? ¿No? Y nos pasa mucho. Se te pega el acento, pierdes el acento. Se nos pegan los de los peruanos, pero los peruanos no tenemos acento. Se te pega la forma de hablar, se te pega el comportamiento, se te pega las manías, se nos pega la manera de pensar. De repente
Yo antes pensaba de una forma y empiezo a parar con un amigo y ahora pienso como él. Me parezco a él. Es verdad eso, ¿no? Nos pasa. Nos pasa. Y cuando vamos creciendo, desde que somos niños, es imposible no sufrir estas influencias. Nosotros somos lo que somos porque hemos sido forjados por diferentes personas, nos han impactado diferentes personas en nuestras vidas, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros tíos, nuestros vecinos, han forjado nuestro carácter, nuestra personalidad e incluso también el autoestima, ¿verdad? ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos? Y eso es lo interesante de David. David andaba con Dios todo el tiempo y con sus ovejas. Todo el tiempo andaba con Dios. Caminar al lado de nuestro Señor llegó a convertir su corazón en un punto que era conforme al corazón de Dios. Por eso se dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, porque al pasar tanto tiempo al lado del Señor, pensaba como Dios, actuaba como Dios, obviamente no era Dios, pero tenía ese sentir, sabía lo que Dios quería, sabía lo que Dios iba a pedir de él, consultaba a Dios. No porque David tuviera esa cualidad, porque él fuera especial, sino porque ese andar diario le permitió aprender del Señor. ¿Me dejo entender? En 1 Samuel capítulo 16, 18, dice, 1 Samuel capítulo 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y la última parte, y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Y eso es lo que quería resaltar ahí. Luis Carlos se le olvidó resaltar, pero y Jehová está con él. La gente podía percibir que Jehová estaba con Dios. Que Jehová estaba con Dios, que Jehová estaba con David. Interesante, ¿no? Qué lindo sería que la gente pueda decir de nosotros, ah, Jehová está con Janet, Jehová está con Emiliano, Jehová está con Fanny, ¿no? ¿Qué hizo David? ¿Qué cosas hizo David? Realmente, David no hizo muchas cosas por su propia cuenta. David consultó siempre a Jehová. A lo largo de la Biblia se puede ver que David siempre consultó a Jehová. Él hizo conforme a lo que Jehová le decía. Cuando David tenía batallas, Señor, ¿qué hago? ¿Voy a la batalla? ¿No voy a la batalla? No voy a entrar en detalles de la historia porque si no sería muy largo, pero ustedes pueden analizar la Biblia y darse cuenta que David, siempre que tenía una batalla, Jehová, ¿qué hago? Y el Señor le decía, todavía no, espera, o anda con tantos hombres, no vayas con tantos hombres, anda así, anda así. Cuando David quería hacer algo, cuando David quería llevar el arca, cuando David quería construir algo, cuando David quería hacer algo, consultaba a Dios. Siempre, consultaba a Dios. Cuando no estaba seguro de alguna decisión, consultaba a Dios. Entonces, claro, tú dices, ¿quién lo hizo al final? ¿David o Dios? Porque David hacía lo que Dios le decía. Esto quiere decir que David había doblegado completamente su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Él no quería sentir y decir, yo lo hice, sino Dios me mandó, Dios dijo que hiciera. Porque Dios realmente era el verdadero rey de Israel, ¿verdad? David quería hacer la voluntad de aquel que tiene el control de todo, que conoce todo, que tiene el poder sobre todo. Y obviamente Dios nunca le haría perder una batalla, ni ser avergonzado por sus enemigos, por haber seguido la voz de Dios. ¿Cómo Dios haría algo así? ¿Cómo Dios nos avergonzaría en su nombre? No puede, ¿verdad? Todos pasamos por momentos en los cuales no sabemos qué hacer. Nadie puede decir, yo toda mi vida he sabido qué hacer. Todos hemos pasado por circunstancias en que, ¿qué decisión debo tomar? El tema es que solo buscamos a Dios en las decisiones grandes e importantes en nuestras vidas o en cualquier toma de decisión. ¿Me mudo o no me mudo? ¿Hago dieta o no hago dieta? ¿Viajo o no viajo? ¿Compro o no compro? ¿Buscamos a Dios en cada decisión de nuestras vidas?
O cómo comportarnos. Uy, esta persona me dijo eso, ¿qué debo responder? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Uy, tengo una entrevista de trabajo, ¿digo esto o no digo esto? Tenemos muchas situaciones en nuestras vidas en las que no sabemos qué hacer. Yo puedo decir que gracias a Dios en mi vida cuento con el consejo de una gran mujer. Realmente Claudia es una gran mujer para mi vida, que tengo grandes consejos de parte de ella. Tengo muy buenos padres, que yo no los escogí. Muy buenos padres que recibo sus consejos casi en el 90% de las decisiones que tomo. Deberían ser 100%, pero... Bendecido eres que ¿sí? tienes padres. Soy muy bendecido. Y eso es lo que le doy la gloria a Dios. Soy muy bendecido tener padres. Y también amigos temerosos de la palabra de Dios. Y busco el consejo en ellos, en esos amigos que sé que buscan la palabra de Dios. Y me alivia realmente recibir su consejo y me da paz. Y no siempre el consejo que me dan es lo que yo tenía en mente decir o hacer, pero lo respeto y muchas veces tomo ese consejo y lo hago. Pero cuánto más me bendice recibir el consejo de Dios y su palabra. Y todo está aquí. Todo lo que Dios quiere para nuestras vidas está acá en su palabra. Su consejo está aquí. Y yo creo que David tenía muy presente los consejos y la palabra de Dios en su corazón, como dice en Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Les doy tiempo para que lo encuentren. Gracias. Sí, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué mi camino no prospera? Bueno, hay que cumplir lo que dice la palabra, hay que buscar a Dios. Aquí está, Dios mismo nos lo está diciendo. Y eso lo sabía David. David lo tenía claro. Él guardaba la palabra de Dios. David, hasta el día de su muerte, nunca olvidó las palabras del Señor y se las transmitió a su hijo. Eso es algo que la mayoría de los padres queremos para nuestros hijos, ¿verdad? Darles lo mejor, transmitirles lo mejor. Y eso fue lo que hizo David con Salomón en el final de sus días. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Ven? Él está repitiendo lo que acabamos de leer en Josué. Él está diciendo: guarda los mandamientos, guarda la palabra para que prosperes. Él sabía, él estaba en su corazón. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esa era la promesa que Dios le había hecho a David. Y David, en vez de decirle: mira Salomón, mira todo lo que te dejo, mira esto lo compré y me costó tanto, ahora es tuyo, mira cuida mi carruaje Ferrari, este es tuyo. No. David no le dijo esas cosas. David le dio lo mejor. David le dio la palabra. David le dio el mejor consejo que le puede dar un padre a su hijo: sigue a Dios en todos tus caminos. ¿Cuántas bendiciones y promesas para la vida de David y sus hijos? Por el hecho de vivir según la voluntad de Dios, por permanecer en Él.
David, por haber guardado los mandamientos de Dios, por haber mantenido el camino correcto, Dios le prometió que no iba a faltar un varón en el trono de Israel. Y que a su familia y a sus hijos les iba a ir todo bien. Aún si tropezamos, Dios es el que nos levanta y por su misericordia podemos volver a Él, ¿no? Porque sabemos que David cayó en pecado con Betsabé, pero Dios lo levantó y él siguió. Y la promesa de Dios se mantuvo, porque es Dios todo misericordioso. Pero él mantuvo su camino hacia el Señor. Cerramos ahí con David. Podríamos hablar mucho más, pero quiero enfatizar en eso, en cómo él tuvo esa relación tan grande con el Señor, que Dios lo bendijo a él y a sus hijos. Y ahora, ¿quién fue y qué hizo Salomón? Salomón es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Me encanta la historia de Salomón, porque tenía 700 mujeres. No por eso, realmente no por eso. No. Pero realmente el tema de la sabiduría de Salomón me impacta. Dice en la Biblia que no hubo hombre más sabio que él antes, ni habrá uno más sabio que él. No existe. Él era el hijo de David con Betsabé. Interesante. Y el hombre más sabio del planeta. Salomón, a diferencia de David, no tuvo que pasar todo lo que pasó David para ser rey, para recibir el trono. Él ya lo recibió por herencia, ¿no? Por heredad. Pero Salomón mantuvo ese temor a Dios. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15. Este es un poquito largo. ¿Lo leemos ahí? Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15. Dice: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Qué increíble. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Él recuerda lo que había hecho con su padre. Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en lo que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová mi Dios, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Se dan cuenta de la actitud de Salomón? Él ahí todavía no era tan sabio, pero él ya se da cuenta que él no puede gobernar tanto pueblo, y se da cuenta que él quiere gobernar según lo que Dios le diga. Y agradó, sigue el versículo 16, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no había antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días, y si anduvieses en mis caminos, ojo aquí, y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Ese amor, ese temor a Dios,
le permite ser parte de las promesas dadas por Dios. Él puede vivir las promesas que recibió de parte de sus padres por ese amor, por ese seguir a Dios. Y aún ahí le añade Dios más cosas y más bendiciones a su vida. Primera de Reyes 9, del 1 al 9. Y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, él construyó un templo increíble. La casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer. El Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo, he oído tu oración, porque Salomón le da una oración tremenda a Dios y le pide que la presencia de Dios esté siempre en ese templo. Y si ustedes leen el capítulo 8, realmente dicen, oye, este Salomón que se creía, ¿no? Le demanda tantas cosas a Dios. Si viene el extranjero y se postra aquí, tú lo vas a oír, Dios. Si alguien pide que tú lo sanes, tú lo vas a sanar, porque este es tu templo, aquí vas a estar tú. Y Dios le responde, le dice, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí, y he consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre en ella. Estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí, otra vez se lo dice, ojo, otra vez se lo está diciendo en su segundo sueño, si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará. O sea, no faltará un miembro de su familia que ocupe el trono. No te faltará hombre sobre el trono de Israel. Pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará, y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esa tierra y a esa casa? Y responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído esta adversidad sobre ellos. Qué increíble, ¿no? Y eso se cumplió, ¿verdad? Lo pueden leer y se van a dar cuenta de que Dios cumple su palabra. Pero olvidarnos de lo que Dios nos manda, buscar excusas para desobedecer. Muchas veces buscamos excusas, ¿no? Como que, no pude hacer otra cosa, ¿no? No me quedó otra para hacer lo que hice, ¿no? O bueno, yo no leo la Biblia porque no tengo tiempo. Yo no les enseño a mis hijos porque yo quiero que ellos aprendan por su cuenta, ¿no? Ya que ellos tomen su decisión adelante, ¿no? Buscar excusas no quiere decir que las consecuencias no van a estar. Y las consecuencias siempre son claras. Acá Dios no les dice, si ustedes me desobedecen, si se van a los ídolos, ya verán, ¿eh? Ya verán lo que les va a pasar. Dios les da detalles de lo que va a suceder si ignoran su palabra, si se van a los ídolos, si desechan a Dios. Pero primero les dijo todas las bendiciones que venían de seguir con Él. Grandes cosas. Obviamente todos quisiéramos seguir ahí, ¿verdad? Siempre hay una advertencia y siempre somos nosotros los que desobedecemos. Siempre somos nosotros los que nos apartamos de ese camino. Eso le pasó a Salomón. Y eso es lo que me impacta de Salomón. Era tan sabio, que igual hizo algo que enojó, como dice la palabra, enojó a Dios. Vamos a leer el Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 9 al 11. Y el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto, que no siguiera a otros dioses.
Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto? Y el Señor le dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto? Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado. Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Salomón era tan inteligente, tan sabio. ¿Recuerdan esa historia de Salomón cuando vienen las dos mujeres que era su hijo? No, no es mi hijo, no es mi hijo. Y la inteligencia y la sabiduría de Salomón para saber quién era la madre. Al decir, córtenlo por la mitad al niño y denle uno a mitad a él y otra mitad a él. Y ahí saltó la madre, no lo maten. Dáselo a ella, pero no lo maten, ¿no? Ah, ya, esa es la madre, dásela a ella. Tan sabio Salomón que por 700 mujeres y tenía 300 concubinas más. Y él conocía la palabra y Dios le había dicho, no se junten con tales mujeres que eran de otros pueblos, de idolatría. Y Salomón dijo, bueno, ya me está pidiendo un templo para su Dios. Ya, construye tu templo allá en ese cerrito de allá. O tú construye tu templo allá, construye tu ídolo allá. Y poco a poco se fue apartando. Y dice la palabra de Dios que se fue a los ídolos, Salomón. Se fue a los ídolos. Cayó Salomón en algo que Dios aborrecía, los ídolos. Y lo divino de Dios, lo que solamente Dios puede tener. Una de las maravillas más grandes de Dios es que aún en medio de nuestra rebeldía, Dios tiene misericordia de nosotros. Eso es solo de Dios. Solamente Dios puede tener esa misericordia con nosotros. Primera de Reyes 11, 9 al 11. No, perdón, 12. Primera de Reyes 9, del 12 al 13 dice, sin embargo, eso es lo que continúa, ¿no? Sin embargo, no lo haré en tus días. Antes le dijo, te arrancaré el reino de ti y se lo daré a tu siervo. Y él dice, sin embargo, no lo voy a hacer en tus días. ¿Por qué? Por amor a tu padre David. Por amor a tu padre David. No por amor a ti, por amor a tu padre David. Sino que arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David. Increíble, ¿ah? Y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Este es el punto en el cual se divide Israel, ¿no? Y se vuelven los dos reinos. Salomón. Lo que quiero rescatar aquí, y el título era por amor a Jesús, ¿verdad? Aquí está diciendo, por amor a David. Por amor a David voy a tener misericordia de ti, Salomón, y no te voy a quitar a ti el reino, sino a tu hijo. Pero tranquilo, te había dicho que te iba a quitar todo, pero te voy a dejar un reino. Por amor a David, no por amor a ti. Muestra tanta misericordia. Y yo decía, ahora nosotros aquí difícilmente algunos descendientes de David, ¿verdad? O alguien puede decir, sí, David era mi antepasado. ¿O qué pasa si aún mis padres no fueron ni siquiera cercanos a como fue David? De repente mis padres ni siquiera conocieron a Dios. Yo quiero darle lo mejor a mis hijos y a mi familia, pero no sé cómo ofrecerles esas grandes cosas. No, yo quiero que por amor a mí, mis hijos, Dios pueda tener misericordia de mis hijos, pero eso no puedo, porque yo ni siquiera me acerco a cómo era David. Yo no sé si Dios tendrá misericordia de mí. ¿Cuánto más, por amor a Jesús, el Señor tendrá misericordia de nosotros? Si Dios tenía misericordia hacia Salomón por amor a David, ¿cuánto más Dios tendrá misericordia de nosotros y de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos por amor a Jesús? Porque ahora viene el tema principal, y eso es lo que nos lleva siempre toda la palabra, hacia Jesús. Porque Jesús, vamos a ver el tercer punto, Jesús. Tenemos un gran regalo, y esa es la obra de Cristo en la cruz. Por medio de Él y solo por Él podemos recibir grandes promesas y bendiciones. Por medio de Jesús podemos ser llamados hijos de Dios. Eso es mejor que ser llamados hijos de David. Somos llamados hijos de Dios por Jesús. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es Jesús.
Juan 15, 4 al 5. Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden ustedes, separados de mí no pueden hacer ustedes nada. Tenemos esa oportunidad de poder unirnos a Jesús, poder dar frutos en nuestras vidas. Ese es un gran regalo. Y ese es un regalo que va a permanecer para toda la vida, hasta que Cristo vuelva. Juan 11, 25 dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Tenemos esa vida eterna en Jesús. Ese es largo, pero precioso. Efesios capítulo 1, versículos de 3 al 14. Pablo le escribe a los Efesios y les dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Dios nos bendijo en todo por Cristo. Todas las bendiciones las recibimos por Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, todas las bendiciones, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. En Jesús tenemos la herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es largo. Les invito a que lo mediten en casa. Nos está diciendo que en Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones que Dios tenía preparadas para nosotros. En Cristo Jesús tenemos todo el perdón que Dios tenía para nosotros. En Cristo Jesús recibimos toda la herencia que Dios tiene para nosotros. En Él. Hay tantas cosas que recibimos no por nuestros méritos. Si fuera por nuestros méritos no recibiríamos ni un pan duro. Pero lo recibimos por los méritos de Jesucristo. Él fue perfecto. El único perfecto. Él cumplió todo por nosotros. Solamente nosotros tenemos que aceptarlo en nuestras vidas, reconocer que Él es el Salvador y Él se encarga de que nosotros recibamos todo eso. ¿Recibimos qué cosa? Por medio de Jesús somos justificados. Están los puntos ahí. Somos justificados. No vamos a detallar en esto porque cada punto es una prédica. Somos justificados, somos santificados, somos adoptados, somos regenerados. Tantas cosas que recibimos por medio de Jesús. Salomón solamente recibía que iba a mantener el reino, su familia. Miren todas las bendiciones que recibimos nosotros por contar con Jesucristo. Termino. Tenemos un Dios que nos concede tantas cosas buenas. Tantas cosas buenas. Es cierto, Dios nos ama. Dios nos ama con tanto amor que envió a Jesucristo. Pero hermanos, apartarnos de Él, ir hacia los ídolos que vamos creando, dinero, placeres, nosotros mismos nos convertimos en nuestros ídolos. Nos apartan de su perfecta voluntad que Él tiene para nosotros. Internet.
todo lo que ocupa más tiempo que el Señor en nuestras vidas, todo aquello que demanda más esfuerzo y sacrificio que seguir a Dios, esos son nuestros ídolos. Nos apartan de su perfecta voluntad. Y somos realmente nosotros quienes renunciamos a ese beneficio. El Salmo 103 decía: que no se aparten de mí ninguno de tus beneficios, no olvides ninguno de sus beneficios. No lo olvidemos. Sabemos lo que Dios ha prometido para nuestras vidas en Cristo Jesús. No escojamos esas cosas vanas, porque Salomón después escribe en Eclesiastés tantas cosas que todo es vanidad, todo es vano, todo es vano, todo es vano. Nada dura para siempre. El fin de todo este discurso oído es que teme a Dios. Dice al finalizar Eclesiastés, el temor a Dios es todo. Polvo somos, polvo volveremos. Así es, todo es vano, todo se termina, menos nuestra vida en la presencia de Dios. Debemos repetirnos estas cosas una y otra vez. No importa si escuchamos el mismo mensaje 1000 veces. Recordemos que Dios se lo repitió a Salomón, se lo repitió a David muchas veces. No te apartes, no te alejes, no te vayas a los ídolos. Salomón podía haber dicho: Señor, soy el hombre más sabio de este mundo, no tienes que decírmelo, yo ya lo sé. No, se lo repetía y se lo repetía y se lo repetía. Yo en la iglesia he escuchado muchas veces como que otra vez el pastor va a decir lo mismo, otra vez van a predicar lo mismo, pero eso ya lo sé, pero yo ya conozco, y a la hora de la hora no sabemos nada. A la hora que tenemos que hablar de Jesús, no sabemos quién es Jesús. Tenemos que repetirlo, repetirlo, repetirlo. No olvidemos el más grande beneficio que Dios nos ha dado en nuestras vidas, y es que por amor a Jesús, ese amor que tiene Dios a su Hijo, a Jesús, por amor a mi Hijo, Dios nos ama a cada uno de nosotros, y su misericordia es para siempre. Es para siempre. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la vida de tu siervo David, de tu siervo Salomón, que podemos aprender a través de ellos, Señor, grandes verdades para nuestras vidas. Pero sobre todo, Padre, gracias por la vida de Jesucristo, porque por medio de Él podemos recibir todo lo que tú quieres para nosotros, Señor. Toca nuestros corazones para poder andar cada día de tu mano, que todas nuestras decisiones, que todos nuestros pensamientos giren alrededor tuyo, Señor, porque tú tienes un camino recto y de paz para nosotros. Señor, ayúdanos a no irnos a los ídolos, a las vanidades de este mundo, Señor, sino permítenos gozarnos y deleitarnos en ti. Gracias por este tiempo. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.